Capítulo 5. El inversor defensivo y las acciones ordinarias. Las ventajas que tienen las acciones como medio de inversión. En nuestra primera edición 1949 descubrimos que llegado a este punto, era necesario introducir una larga explicación de los motivos por los que era recomendable incluir un elemento importante de acciones ordinarias en todas las carteras de inversión. En aquella época estaba extendida de manera general la creencia de que las acciones ordinarias eran instrumentos muy especulativos y por lo tanto inseguros. Habían experimentado un descenso relativamente acusado desde los niveles elevados de 1946, pero en vez de atraer a los inversores a causa de sus precios razonables, esta caída había tenido el efecto contrario de socavar la confianza en los títulos de capital. Hemos comentado la situación contraria que se produjo en los 20 años siguientes, en los que el gran aumento del valor de las acciones hizo que pareciesen inversiones seguras y rentables a unos niveles muy elevados que realmente podrían ir acompañados de un nivel considerable de riesgo. El argumento que hicimos a favor de las acciones en 1949 giraba sobre dos puntos esenciales. El primero era que habían ofrecido un nivel considerable de protección frente a la erosión del valor monetario de la inversión provocado por la inflación, mientras que las obligaciones no ofrecían ningún tipo de protección en absoluto. La segunda ventaja de las acciones ordinarias radica en su mayor rendimiento neto para los inversores a lo largo de los años. Este mayor rendimiento se produjo tanto gracias a una renta por dividendos media superior a la rentabilidad ofrecida por las obligaciones de buena calidad como por la tendencia subyacente de incremento del valor de mercado a lo largo de los años como consecuencia de la reinversión de los beneficios no distribuidos. Aunque estas dos ventajas han sido de gran trascendencia, y han ofrecido a las acciones ordinarias un historial mucho mejor que el de las obligaciones durante el pasado a largo plazo, nosotros hemos advertido insistentemente que estos beneficios podrían perderse en caso de que el comprador de acciones pagase un precio demasiado elevado por sus acciones. Esto fue claramente lo que ocurrió en 1929, y el mercado necesitó 25 años para recuperar el nivel desde el que se había producido la abismal caída de 1929, 1932, desde 1957 las acciones ordinarias han vuelto a perder, a causa de sus elevados precios, la ventaja que tenía el rendimiento en dividendos en relación con los tipos de interés de las obligaciones. Está por ver que el factor de la inflación y que el factor del crecimiento económico sean capaces de compensar en el futuro esta evolución sustancialmente negativa. El lector debería haber detectado que es evidente que no tenemos ningún entusiasmo hacia las acciones ordinarias en general, estando como está el de JIA en el nivel del 900 a finales de 1971. Por los motivos que ya se han expuesto tenemos la impresión de que el inversor defensivo no puede permitirse el lujo de pasar sin una parte apreciable de acciones ordinarias en su cartera, aunque deba considerar que este instrumento es un mal menor, siendo el mal mayor los riesgos concomitantes a una cartera compuesta exclusivamente por obligaciones. Reglas aplicables al componente en acciones. La selección de acciones para la cartera del inversor defensivo debe ser una cuestión que se realice con una relativa sencillez. Nos atreveríamos a sugerir la aplicación de 4 reglas. 1. Debería haber una diversificación adecuada, aunque no excesiva. Esto podría suponer tener acciones de un mínimo de 10 sociedades emisoras y un máximo de aproximadamente 30. 2. Cada una de las sociedades elegidas debe ser grande, destacada y tiene que contar con una financiación conservadora. Por indefinidos que sean estos adjetivos, el sentido general es claro. Al final del capítulo se hacen unas indicaciones sobre esta cuestión. 3. Cada una de las sociedades debe tener un prolongado historial de pago de dividendos continuado. Todas las sociedades cuyas acciones están integradas en el Dow Jones Industrial Average cumplían este requisito de dividendo en 1971. Por aclarar en términos específicos esta cuestión, sugeriríamos que el requisito de pagos de dividendos continuados hubiese comenzado por lo menos en 1950. 4. El inversor debería imponer algún tipo de límite en el precio que está dispuesto a pagar por unas acciones en relación con los beneficios netos obtenidos a lo largo de, por ejemplo, los 7 últimos años. Sugeriríamos que ese límite se estableciese en 25 veces tales beneficios medios, y en no más de 20 veces los beneficios correspondientes al último periodo de 12 meses. No obstante, esta restricción eliminaría prácticamente a todas las sociedades más fuertes y más populares de la cartera. En particular,
Esto supondría prohibir prácticamente toda la categoría de acciones de sociedades de crecimiento, que durante los últimos años han sido las preferidas tanto de los especuladores como de los inversores institucionales. Expondremos los motivos que nos llevan a proponer una exclusión tan drástica: las acciones de sociedades de crecimiento y el inversor defensivo. El término acción de sociedad de crecimiento se aplica a las acciones cuyos beneficios por acción en el pasado han aumentado a un tipo muy superior al de las acciones ordinarias en general, y respecto de las cuales se espera que se mantenga esa tendencia en el futuro. Algunos autores afirman que una verdadera acción de una sociedad de crecimiento debería ser aquella que se espera que por lo menos duplique sus beneficios por acción en un plazo de 10 años, es decir, que los incremente a un tipo anual compuesto de más del 7,1%. Evidentemente, resulta muy atractivo comprar y poseer acciones de este tipo, siempre y cuando el precio que se pague no sea excesivo. El problema radica en esa condición, por supuesto, ya que las acciones de sociedades en crecimiento se han vendido tradicionalmente a unos precios elevados en relación con los beneficios actuales y a unos múltiplos muy superiores de sus beneficios medios durante el periodo pasado. Esto ha introducido un elemento especulativo de considerable peso en la imagen de las acciones de sociedades en crecimiento y ha hecho que el éxito con operaciones en este terreno no sea sencillo en absoluto. La principal empresa de ese tipo ha sido, desde hace mucho tiempo, International Business Machines, y ha aportado extraordinarias recompensas a los que compraron sus acciones hace años y las conservaron tenazmente. No obstante, ya hemos mencionado que esta empresa, cuyas acciones son las mejores entre las acciones ordinarias, perdió realmente el 50% de su cotización de mercado en un periodo de declive que duró 6 meses durante 1961 a 1962 y prácticamente el mismo porcentaje en 1969 a 1970. Otras acciones de sociedades en crecimiento han sido incluso más vulnerables a estos acontecimientos negativos. En algunos casos, no solo se ha reducido la cotización, sino también los beneficios, lo que ha supuesto un doble contratiempo para quienes tenían acciones de esas empresas. Un buen ejemplo de este segundo tipo, los efectos que nos interesan ahora, es el de Texas Instruments, que en 6 años creció de 5 a 256, sin abonar dividendos, mientras que sus beneficios pasaban de 40 centavos a $3,91 por acción. Se debe destacar que el precio aumentó 5 veces más deprisa que los beneficios. Es un comportamiento habitual entre las acciones populares. 2 años después, los beneficios se habían reducido casi en el 50%, y la cotización lo había hecho en 4/5 partes, hasta 49. El lector comprenderá con estos ejemplos los motivos por los cuales consideramos que las acciones de empresas en crecimiento, en su conjunto, son un vehículo demasiado incierto y arriesgado para el inversor defensivo. Por supuesto, se pueden conseguir maravillas con unas elecciones individuales adecuadas, adquiridas a niveles adecuados y vendidas posteriormente después de que hayan experimentado un gran incremento de cotización y antes del probable declive. No obstante, el inversor medio no puede contar con lograr este tipo de hazañas en mayor medida que lo que confía en encontrar dinero que crezca en los árboles. Por el contrario, creemos que el grupo de grandes empresas que son relativamente impopulares, y que por lo tanto se pueden conseguir a unos múltiplos de beneficio razonables, ofrece una zona firme, aunque poco espectacular, de elección para el público general. Ilustraremos esta idea en el capítulo sobre la selección de la cartera. Cambios de la cartera. En la actualidad, es una práctica habitual presentar todas las listas de valores para inspeccionarlas periódicamente a fin de estudiar si se puede mejorar su calidad. Por supuesto, este es uno de los elementos más importantes del servicio que los asesores de inversión prestan a sus clientes. Prácticamente todas las agencias de intermediación están dispuestas a hacer las pertinentes sugerencias, sin cobrar comisiones especiales, a cambio de las operaciones a comisión que generan esas recomendaciones. Otras agencias de intermediación ofrecen servicios de inversión cobrando comisión por ellos. Presumiblemente, nuestro inversor defensivo debería obtener, por lo menos una vez al año, el mismo tipo de asesoramiento acerca de los cambios en su cartera que el que trató de obtener cuando realizó su primera inversión de dinero. Como la experiencia personal a la que puede recurrir será escasa, es esencial que se ponga en manos únicamente de agencias que gocen de la mejor reputación, de lo contrario podría acabar siendo presa de incompetentes o de profesionales poco escrupulosos. Es importante, en cualquier caso, que en todas y cada una de las consultas que realice indique a su asesor, en términos claros e inequívocos,
que desea respetar escrupulosamente las 4 reglas de selección de acciones ordinarias que se han expuesto anteriormente en este capítulo. Por cierto, si la lista de acciones ha sido adecuadamente elegida desde el principio, no habrá ninguna necesidad de introducir cambios frecuentes o numerosos. Promediar el coste monetario. La Bolsa de Nueva York, New York Stock Exchange, ha realizado un considerable esfuerzo para popularizar su plan de compras mensuales, en virtud del cual el inversor destina una cantidad idéntica, en términos monetarios, todos los meses a la adquisición de acciones de una o más empresas. Se trata de la aplicación de un tipo especial de inversión siguiendo una fórmula, conocida como promedio del coste monetario. Durante el periodo de mercado predominantemente alcista que comenzó en 1949, los resultados de la aplicación de este procedimiento tuvieron que ser, sin ningún género de dudas, extraordinariamente satisfactorios, puesto que impedían que la persona que utilizase este sistema concentrase sus compras en momentos inadecuados. En el exhaustivo examen de los planes de inversión mediante fórmula realizado por Lucille Tamlinson, la autora presentó un cálculo de los resultados obtenidos mediante el promedio de coste monetario en el grupo de acciones que integraban el índice industrial Dow Jones. Se realizaron pruebas que cubrían 23 periodos decenales de compra, el primero de ellos concluido en 1929, y el último en 1952. Todas las pruebas arrojaban beneficios al final del periodo de adquisición o en un plazo de 5 años desde dicho momento. El beneficio medio indicado al final de los 23 periodos de compra era del 21,5%, excluyendo los dividendos recibidos. No creemos que sea necesario destacar que en algunos casos se producía una sustancial depreciación temporal del valor de mercado. La señorita Tamlinson concluye su exposición sobre esta extraordinariamente sencilla fórmula de inversión con esta llamativa afirmación: nadie ha descubierto hasta el momento ninguna otra fórmula de inversión que se pueda utilizar con tanta confianza de que se alcanzará el éxito en última instancia, pase lo que pase con las cotizaciones de las acciones, como el promedio de coste monetario. Se podría objetar que el promedio de coste monetario, aunque parece sensato en principio, es poco realista en la práctica, porque son muy pocas las personas que están en condiciones de tener a su disposición para su inversión en acciones ordinarias la misma cantidad de dinero todos los años durante, por ejemplo, 20 años. En mi opinión, esta aparente objeción ha perdido buena parte de su fuerza en los últimos años. Las acciones ordinarias han llegado a ser generalmente aceptadas como componente necesario de un programa de inversión ahorro sensato. Por lo tanto, las adquisiciones sistemáticas y uniformes de acciones ordinarias no deben presentar más dificultades psicológicas y financieras que los pagos similarmente continuos de bonos de ahorro de Estados Unidos y de seguro de vida, de los cuales deberían ser complementarias. El importe mensual puede ser reducido, pero los resultados después de 20 o más años pueden ser impresionantes e importantes para el ahorrador. La situación personal del inversor. Al principio de este capítulo nos hemos referido brevemente a la posición del propietario individual de la cartera. Volvamos a abordar esta cuestión, a la luz de nuestra posterior exposición sobre la política general. ¿En qué medida debería variar el tipo de valores elegido por el inversor atendiendo a sus circunstancias personales? Como ejemplos concretos que representan situaciones muy diferentes tomaremos los siguientes. 1. Una viuda que recibe $200,000 con los que tienen que vivir ella y sus hijos. 2. Un doctor con éxito que se encuentra en la mitad de su carrera profesional, que tiene unos ahorros de $100,000, que se incrementan con $10,000 al año. Y 3. Un joven que gana $200 a la semana y ahorra $1,000 al año. Asterisco: en el caso de la viuda, el problema de vivir con su renta es muy difícil. Por una parte, la necesidad de conservadurismo en sus inversiones es de importancia capital. Una división de su patrimonio a partes más o menos iguales entre bonos de Estados Unidos y acciones ordinarias de primera categoría es un compromiso entre estos objetivos y corresponde a nuestra prescripción general para el inversor defensivo. El componente en acciones podría elevarse hasta el 75% si el inversor está psicológicamente preparado para esta decisión, y si puede estar prácticamente seguro de que no está comprando a un nivel demasiado elevado. Por supuesto, este no es el caso a principios de 1972. No excluimos la posibilidad de que la viuda pueda cumplir los requisitos que se imponen al inversor emprendedor, en cuyo caso sus objetivos y métodos serán muy diferentes.
Lo único que la viuda no debe hacer es correr riesgos especulativos a fin de conseguir algunos ingresos extraordinarios. Con esta afirmación nos referimos a tratar de obtener beneficios o más renta sin contar con los medios necesarios que garanticen plena confianza en el éxito general. Puede ser mucho mejor que la viuda retire $2,000 al año de su principal para hacer frente a las facturas que tratar de arriesgar la mitad de ese principal en proyectos inestables, por lo tanto, especulativos. El próspero doctor no está sometido a ninguna de las presiones ni necesidades de la viuda, y no obstante, creemos que sus opciones son muy similares. ¿Está dispuesto a involucrarse seriamente en la actividad de la inversión? Si carece del impulso o del conocimiento, lo mejor que puede hacer es aceptar el fácil papel del inversor defensivo. La división de su cartera no debería ser diferente de la atípica viuda, por lo tanto, debería tener el mismo margen de elección personal para determinar el tamaño del componente de su cartera destinado a acciones. Los ahorros anuales deberían invertirse aproximadamente en las mismas proporciones que el patrimonio total. Es más probable que el doctor medio decida adoptar la postura del inversor emprendedor que lo haga la viuda media, y tal vez el doctor tendrá más probabilidades de éxito en esa actividad. No obstante, tiene un hándicap importante: el hecho de que tiene menos tiempo disponible para profundizar en su formación inversionista y para administrar sus fondos. De hecho, los profesionales de la medicina tienen fama de haber culminado con escaso éxito sus incursiones en el mundo de los valores financieros. El motivo es que normalmente tienen una gran confianza en su propia inteligencia y un gran deseo de obtener una buena rentabilidad por su dinero, sin darse cuenta de que para conseguirlo es necesario prestar mucha atención a esta cuestión y adoptar una forma profesional de abordar los valores financieros. Por último, el joven que ahorra $1,000 al año y espera ir mejorando progresivamente, se encuentra con las mismas opciones, aunque también por motivos diferentes. Parte de sus ahorros deberían ir automáticamente a bonos de serie E. El resto es una cantidad tan modesta que difícilmente le compensaría someterse a la exigente disciplina educativa y de temperamento que le permitiese llegar a ser un inversor agresivo. Por lo tanto, recurrir simplemente a nuestro programa ordinario de inversor defensivo sería, al mismo tiempo, la política más sencilla y la más lógica. No pasemos por alto la naturaleza humana en esta cuestión. Las finanzas ejercen una gran fascinación sobre muchos jóvenes brillantes que cuentan con limitados recursos. Les gustaría ser inteligentes y emprendedores en la utilización de sus ahorros, aun cuando la renta de sus inversiones sea mucho menos importante para ellos que sus salarios. Tal actitud es encomiable y positiva. Es una gran ventaja que el joven capitalista comience su educación y su experiencia financiera en las etapas iniciales de su vida. Si va a operar como un inversor agresivo, es indudable que cometerá ciertos errores y que tendrá que asumir algunas pérdidas. La juventud puede superar estas decepciones y beneficiarse de ellas. Animamos a los novatos en la compra de valores a que no malgasten sus esfuerzos y su dinero en tratar de obtener mejores resultados que el mercado. Es mejor que estudien los valores y que pongan a prueba su capacidad de juicio para comparar el precio y el valor con las sumas más pequeñas posibles. De esta manera volvemos a la afirmación, hecha al principio, de que el tipo de valores que se deben comprar y el tipo de rendimiento que se debe tratar de obtener no depende de los recursos financieros del inversor, sino de su preparación financiera en términos de conocimiento, experiencia y temperamento. Nota sobre el concepto de riesgo. Convencionalmente se habla de las obligaciones de buena categoría diciendo que son menos arriesgadas que las acciones preferentes de buena categoría, y que estas últimas son menos arriesgadas que las acciones ordinarias de buena categoría. De estas afirmaciones proviene el prejuicio popular contra las acciones ordinarias, derivadas del hecho de que no se considera que sean seguras, prejuicio que quedó de manifiesto en el estudio realizado por el Consejo de la Reserva Federal en 1948. Nos gustaría destacar que las palabras riesgo y seguridad se aplican a los valores en dos sentidos diferentes, lo que da lugar a una confusión teórica. Una obligación resulta ser claramente insegura cuando se incumplen los deberes de pago de intereses o de devolución del principal. De la misma manera, si una acción preferente o incluso una acción ordinaria se compra con la expectativa de que se siga abonando un tipo determinado de dividendo, cualquier reducción o cualquier falta de declaración de dividendo significará que esa acción ha resultado ser insegura.
También es cierto que la inversión entraña el riesgo de que exista una razonable posibilidad de que el titular tenga que vender en un momento en el que el precio esté muy por debajo del coste. No obstante, la idea del riesgo también se suele extender para aplicarla al posible declive del precio de la acción, aun cuando ese declive pueda ser de naturaleza cíclica y temporal, incluso aunque el tenedor de las acciones tenga pocas probabilidades de verse obligado a vender en tales momentos. Estos riesgos se dan en todo tipo de valores, salvo en los bonos de ahorro de Estados Unidos, y en las emisiones de acciones ordinarias, se dan en mayor medida que en las emisiones preferentes consideradas como de categoría. No obstante, creemos que esta cuestión no es un verdadero riesgo en el sentido práctico del término. La persona que tiene una hipoteca sobre un edificio puede verse obligada a asumir una pérdida sustancial si se viese obligada a venderlo en un momento desfavorable. Ese elemento no se tiene en cuenta al juzgar la seguridad o el riesgo de las hipotecas inmobiliarias ordinarias, cuyo único criterio es la certidumbre de los pagos puntuales. De la misma manera, el riesgo que se atribuye a una actividad mercantil ordinaria se mide desde el punto de vista de las probabilidades de que pierda dinero, no de lo que ocurriría si su propietario se viese obligado a venderlo. El capítulo 8 expondrá nuestro convencimiento de que el inversor legítimo no tiene que perder dinero simplemente porque el precio del mercado de sus participaciones accionariales se reduzca. Por lo tanto, el hecho de que se produzca una bajada de precios no significa que esté corriendo un verdadero riesgo de incurrir en pérdidas. Si un grupo de inversiones en acciones ordinarias bien seleccionadas muestra un rendimiento satisfactorio general medido durante un número razonable de años, este grupo de inversiones habrá demostrado que es seguro. Durante ese periodo su valor de mercado habrá fluctuado, con toda probabilidad, y existen más o menos las mismas probabilidades de que durante un cierto periodo hubiese tenido que ser vendido por un precio inferior al que le costó al comprador, que de que no ocurra esto. Si este hecho hace que la inversión sea arriesgada, deberíamos afirmar que se trata de una inversión arriesgada y segura al mismo tiempo. Esta confusión se puede evitar si aplicamos el concepto de riesgo exclusivamente a la pérdida de valor que se materializa mediante la venta real, o que se provoca por un deterioro sustancial en la posición de la sociedad, o, lo que puede ocurrir con mayor frecuencia, que es resultado del pago de un precio excesivo en relación con el valor intrínseco del título en cuestión. 2. La mayor parte de las acciones ordinarias entrañan riesgo de sufrir tal deterioro. No obstante, nuestra tesis es que una inversión de grupo adecuadamente realizada en acciones ordinarias no entraña un riesgo sustancial de este tipo y que, por lo tanto, no debe afirmarse que es arriesgada simplemente por el elemento de la fluctuación de precios. No obstante, este riesgo estará presente si existe el peligro de que se acabe demostrando que el precio pagado era claramente demasiado elevado en función de criterios de valor intrínseco, aun cuando cualquier ulterior declive de mercado pueda acabar recuperándose muchos años después. Nota sobre la categoría de sociedades grandes, prominentes y financiadas de manera conservadora. La expresión que encabeza este apartado ha sido utilizada anteriormente en el texto del capítulo para describir el tipo de acciones ordinarias a las cuales deberían limitar sus adquisiciones los inversores defensivos, siempre y cuando, además, esas empresas hayan pagado dividendos de manera continua durante un número considerable de años. Los criterios basados en adjetivos siempre son ambiguos. Donde debe trazarse la línea divisoria de tamaño, de prominencia, o de naturaleza conservadora de la estructura financiera. Sobre esta última cuestión podemos sugerir un criterio específico que, aunque sea arbitrario, sigue las líneas de las teorías generalmente aceptadas. Las finanzas de una sociedad industrial no son conservadoras salvo que el capital ordinario, en valor nominal, represente por lo menos la mitad de la capitalización total, incluidos empréstitos bancarios. 3. En el caso de una empresa de ferrocarriles o de una concesionaria de servicios públicos la cifra debería ser de por lo menos el 30%. Las palabras grande y prominente denotan la idea de un tamaño sustancial combinado con una posición de liderazgo en su sector. Tales empresas suelen recibir habitualmente la denominación de primera categoría, las restantes acciones son lo que se denominan, por lo tanto, de segunda categoría, con la salvedad de que las acciones de empresas en crecimiento suelen ser colocadas habitualmente en una categoría independiente por parte de las personas que las compran por el hecho de que se trata de acciones de empresas en crecimiento. Para aportar una cierta concreción a esta exposición,
Sugeriríamos que grande en la situación actual fuese una empresa que tuviese 50 millones de dólares de activo o que tuviera un volumen de negocio de 50 millones de dólares. Asterisco para ser prominente. Una sociedad debería estar ubicada en el primer cuarto o en el primer tercio de las clasificaciones por volumen de su grupo industrial. Sería una locura, no obstante, insistir en tales criterios arbitrarios. Se ofrecen únicamente a modo de guía para aquellos que estén interesados en recibir orientación. No obstante, cualquier regla que el inversor establezca por sí mismo, y que no quiebre el significado de sentido común de grande y prominente debería ser aceptable. Por la propia naturaleza de la cuestión, tiene que haber un gran número de empresas que para ciertas personas estén dentro del grupo adecuado para la inversión defensiva y que, sin embargo, para otras personas no lo estén. Esta diversidad de opiniones no es dañina. De hecho, tiene un saludable efecto en las condiciones del mercado de valores, porque permite una gradual diferenciación o transición entre las emisiones de acciones de primera categoría y de segunda categoría. La mejor defensa es un buen ataque. Después de la sarracina que se ha producido en el mercado de valores en los últimos años, ¿por qué iba a querer ningún inversor defensivo poner un solo euro en acciones? En primer lugar, recuerde la insistencia de Graham en que el grado hasta el cual se debe ser defensivo depende menos de la tolerancia hacia el riesgo que del deseo de dedicar tiempo y dinero a su cartera. Si se aborda de la manera adecuada, invertir en acciones es tan sencillo como dejar el dinero en obligaciones y en metálico. Como veremos en el capítulo 9, se puede comprar un fondo referenciado a un índice del mercado de valores sin más esfuerzo que el que se necesita para vestirse por la mañana. Como consecuencia del periodo bajista de mercado que comenzó en el año 2000, es comprensible que se sienta escaldado, y a su vez, que ese sentimiento le lleve a determinar que no va a volver a comprar otra acción en su vida. Como dice el refrán, el gato escaldado del agua fría huye. Como la crisis de 2000-2002 fue tan terrible, muchos inversores consideran en la actualidad que las acciones son instrumentos extraordinariamente arriesgados. Sin embargo, paradójicamente, el propio hecho de entrar en crisis ha eliminado buena parte del riesgo del mercado de valores. Antes era agua hirviendo, pero ahora es agua a temperatura ambiente. Enfocada desde un punto de vista lógico, la decisión sobre poseer o no poseer acciones en la actualidad no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que se haya perdido con las acciones hace unos pocos años. Cuando las acciones tienen un precio suficientemente razonable para generar crecimiento en el futuro, conviene tener acciones, con independencia de las pérdidas que puedan haber ocasionado en los últimos años. Esto es aún más cierto cuando los rendimientos de las obligaciones son bajos y, por tanto, reducen la rentabilidad futura de las inversiones en renta fija. Como hemos visto en el capítulo 3, las acciones estaban, a principios del año 2003, solo levemente sobrevaloradas a juzgar por criterios históricos. Mientras tanto, a sus precios recientes, las obligaciones ofrecen una rentabilidad tan reducida que el inversor que las compra por su supuesta seguridad es como el fumador que cree que puede protegerse frente al cáncer de pulmón, fumando solo cigarrillos con bajo contenido en alquitrán. Por muy defensivo que se sea como inversor, en el sentido de escasa participación que da Graham a ese término, o en el sentido contemporáneo de escaso riesgo, los valores actuales significan que debe tener por lo menos parte de su dinero en acciones. Afortunadamente, nunca ha sido tan sencillo para un inversor defensivo comprar acciones. Una cartera en piloto automático permanente, que ponga a trabajar sin esfuerzo un poco de su dinero todos los meses en inversiones predeterminadas, puede evitarle la necesidad de tener que dedicar una gran parte de su vida a seleccionar acciones. Debe comprar lo que conoce. En primer lugar, examinemos una cosa de la que el inversor defensivo siempre se tiene que proteger: la creencia de que se pueden elegir acciones sin hacer ningún tipo de trabajo de preparación. En la década de 1980 y principios de la década de 1990, uno de los eslóganes de inversión más populares era «compra lo que conoces». Peter Lynch, que dirigió Fidelity Magellan de 1977 hasta 1990, periodo en el que consiguió el mejor historial obtenido nunca por un fondo de inversión, fue el defensor más carismático de esa propuesta. Lynch afirmaba que los inversores aficionados tenían una ventaja que los inversores profesionales habían olvidado: cómo utilizar el poder del conocimiento ordinario. Si se descubre un gran restaurante nuevo, un buen coche, una pasta de dientes o unos vaqueros, o si se da cuenta de que en el aparcamiento de una empresa cercana siempre hay automóviles,
o que en la sede central de una empresa se sigue trabajando a altas horas de la madrugada. Se tendrá una percepción personal sobre esas acciones que el analista profesional o el gestor de cartera nunca podría percibir. En palabras de Lynch, a lo largo de toda una vida de comprar coches o cámaras se adquiere un sentido para determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que se vende y lo que no se vende, y lo más importante es que usted lo sabe antes de que lo sepa Wall Street. 1. La regla de Lynch puede conseguir mejores resultados que los expertos si utiliza su ventaja invirtiendo en empresas o sectores que ya conozca. No es absolutamente desacertada, y miles de inversores se han beneficiado con su puesta en práctica a lo largo de los años. No obstante, la regla de Lynch únicamente puede funcionar si también respeta su corolario. Encontrar una empresa prometedora es solo la primera parte. A continuación hay que hacer la investigación. En su beneficio, hay que destacar que Lynch insiste en que nadie debería invertir nunca en una empresa, por fantásticos que sean sus productos o por saturado que esté su aparcamiento, sin estudiar sus estados financieros y sin estimar el valor de su actividad. Por desgracia, la mayor parte de los compradores de acciones no han hecho ningún caso a esa parte de su recomendación. Barbra Streisand, la diva de los operadores intradía, es un buen ejemplo de la forma en la que la gente ha aplicado incorrectamente las recomendaciones de Lynch. En 1990 parloteaba: todo el mundo va a Starbucks todos los días, así que he comprado acciones de Starbucks. No obstante, la protagonista de la película musical Fanny Hill se olvidó de que por mucho que te gusten esos cafés con leche largos, sigue siendo necesario analizar los estados financieros de Starbucks y asegurarse de que la empresa no está más sobrevalorada incluso que los cafés. Muchísimos compradores de acciones cometieron el mismo error, aumentando sus carteras de acciones de Amazon.com porque les encantaba su sitio web, o comprando acciones de Asterisco Trade porque era el intermediario online que utilizaban. Los expertos también atribuyeron valor a esa idea. En una entrevista televisada por la CNN a finales de 1999, preguntaron directamente al gestor de cartera Kevin Landes, de First Hand Funds, lo siguiente: ¿cómo lo hace? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Desde 1995 hasta finales de 1999, el fondo First Hand Technology Value había producido un asombroso 58,2% de beneficios anualizados medios. En realidad, tú también puedes hacerlo, contestó alegremente Landes. Lo único que tienes que hacer es centrarte en las cosas que conoces, mantener un estrecho contacto con una industria y hablar con las personas que trabajan en esa industria todos los días. 2. La perversión más dolorosa de la regla de Lynch se produjo en los planes de jubilación de empresa. Si se supone que tienes que comprar lo que conoces, ¿qué inversión puede ser mejor para el plan de jubilación que las acciones de tu propia empresa? Después de todo, trabajas en ella. No quiere decir eso que sabes más acerca de la empresa de lo que podría llegar a saber nunca cualquier analista ajeno a ella. Por desgracia, los empleados de Enron, Global Crossing y WorldCom, muchos de los cuales habían puesto prácticamente la totalidad de sus activos de jubilación en las acciones de su propia empresa, para acabar sin nada, descubrieron que las personas de dentro de la empresa frecuentemente solo poseen la ilusión del conocimiento, y no el verdadero conocimiento. Un equipo de psicólogos dirigido por Berek Fischoff, de la Carnegie Mellon University, han documentado un hecho perturbador: familiarizarse más con una materia no reduce significativamente la tendencia que tienen las personas a exagerar lo mucho que realmente saben acerca de esa cuestión. 3. Este es el motivo por el que invertir en lo que se conoce puede ser extraordinariamente peligroso. Cuanto más sabemos al principio, menos probabilidades existen de que examinemos detalladamente la acción en busca de sus puntos débiles. Esta perniciosa forma de manifestación del exceso de confianza se denomina técnicamente predisposición hacia el origen, o hábito de apegarse a lo que nos resulta familiar. Los inversores individuales tienen 3 veces más acciones de su compañía telefónica local que de todas las demás compañías telefónicas en conjunto. El fondo de inversión típico suele estar compuesto por acciones de empresas cuyas sedes centrales están 200 kilómetros más cerca de la oficina principal del fondo de lo que está la media de las empresas estadounidenses. Los titulares de cuentas de inversión para jubilación mantienen entre el 25 y el 30% de sus activos para la jubilación en acciones de su propia empresa. 4. En pocas palabras, la familiaridad genera complacencia. En los reportajes informativos de la televisión, no es siempre el vecino,
o uno de los mejores amigos o el padre del delincuente el que dice con una voz de incredulidad, era una persona muy agradable. Eso se debe a que siempre que estamos demasiado cerca de una persona, o de una cosa, damos por ciertas nuestras creencias, en lugar de cuestionarlas como hacemos cuando guardan relación con algo que nos resulta más distante. Cuanto más familiar resulta una acción, más probable es que acabe convirtiendo al inversor defensivo en un inversor perezoso que cree que no tiene que analizar las acciones. No permita que esto le pase a usted. Se las puede apañar solo, afortunadamente, para el inversor defensivo que esté dispuesto a hacer las tareas necesarias para crear una cartera de acciones. Esta es la edad de oro. Nunca antes en la historia financiera había sido tan cómodo y barato ser propietario de acciones. 5. Hágalo usted mismo. A través de intermediarios online especializados como www.sharebuilder.com, www.foliofm.com y www.bullandol.com puede comprar acciones automáticamente aunque tenga muy poco dinero en metálico disponible. Estos sitios web cobran unas cantidades muy reducidas, en ocasiones de solo $4 por cada compra periódica de cualquiera de los miles de acciones de Estados Unidos que tienen disponibles. Puede invertir todas las semanas o todos los meses, reinvertir los dividendos e incluso incrementar la cantidad que destina a acciones a través de retiradas electrónicas de fondos de su cuenta bancaria o mediante el depósito directo de su nómina. ShareBuilder cobra más por vender que por comprar, recordándole, como si le diesen un pequeño golpecito en la nariz con un periódico enrollado, que vender rápidamente es un pecado capital de la inversión, mientras que Folio FN ofrece un excelente instrumento de seguimiento tributario. A diferencia de lo que ocurría con los intermediarios tradicionales o los fondos de inversión que no le abrirían la puerta por menos de $2.000 o $3.000, estas firmas online no tienen requisitos de saldos mínimos y están adaptadas a la medida de los inversores novatos que quieren poner sus carteras de inversión en vías de desarrollo en piloto automático. Por supuesto, una comisión por transacción de $4 se lleva un monstruoso 8% de una inversión mensual de $50, pero si ese es todo el dinero del que puede prescindir, estos sitios de microinversión son prácticamente el único lugar en el que puede construir una cartera diversificada. También puede comprar acciones individuales directamente a la sociedad que las emita. En 1994, la Comisión del Mercado de Valores estadounidense suavizó las limitaciones que tiempo atrás había impuesto a la venta directa de acciones al público. Cientos de sociedades reaccionaron creando programas basados en Internet que permitían a los inversores comprar acciones sin tener que recurrir a un intermediario. Algunas fuentes de información online útiles sobre la adquisición directa de acciones son www.dripcentral.com, www.netstockdirect.com, una filial de ShareBuilder, y www.stockpower.com. Cabe la posibilidad de que tenga que pagar algunas pequeñas comisiones, que tal vez superen los $25 al año. En cualquier caso, los programas de adquisiciones directas de acciones suelen ser, por regla general, más baratos que los intermediarios. Tenga en cuenta, no obstante, que comprar acciones en pequeños bloques durante años puede provocar grandes quebraderos de cabeza tributarios. Si no está dispuesto a llevar un registro permanente y exhaustivamente detallado de sus adquisiciones, no las haga. Por último, no invierta únicamente en una acción, ni siquiera en un reducido número de acciones diferentes. Si no está dispuesto a repartir sus apuestas, no debería apostar en absoluto. La indicación que daba Graham que recomendaba poseer acciones de entre 10 y 30 empresas sigue siendo un buen punto de partida para los inversores que deseen seleccionar sus propias acciones, pero estos inversores además deben asegurarse de que no están excesivamente expuestos a un único sector. 6. Si desea más información sobre la forma de seleccionar las acciones individuales que van a componer su cartera, lea las páginas 135 a 136 y los capítulos 11, 14 y 15. Si después de configurar una cartera de inversión en piloto automático online de este estilo descubre que hace operaciones más de 2 veces al año, o que pasa más de 1 o 2 horas al mes, en total, dedicándose a sus inversiones, es que algo ha ido espantosamente mal. No permita que la facilidad de uso y la sensación de inmediatez de Internet le seduzcan y le hagan convertirse en un especulador. Un inversor defensivo participa, y gana, la carrera quedándose quieto. Conseguir ayuda. El inversor defensivo también puede adquirir acciones a través de un intermediario de precios económicos,
un planificador financiero o una agencia de bolsa de servicios integrales. En el caso de que opte por un intermediario económico, tendrá usted que hacer la mayor parte de la selección de valores por sí mismo. Las orientaciones que ofrecía Graham le ayudarán a crear una cartera básica que requiera unas mínimas labores de mantenimiento y que ofrezca las máximas probabilidades de obtener unos resultados firmes. Por otra parte, si no puede dedicar el tiempo o reunir el interés para hacerlo por usted mismo, no hay ningún motivo para avergonzarse de contratar a otra persona para que elija las acciones o los fondos de inversión para usted. En cualquier caso, hay una responsabilidad que no debe delegar nunca. Usted, y nadie más que usted, debe investigar y averiguar, antes de entregar su dinero, si el asesor es digno de confianza y cobra unos honorarios razonables. Si desea más indicaciones, lea el capítulo 10. Subcontrate. Los fondos de inversión son la mejor manera de que el inversor defensivo aproveche las ventajas de ser propietario de acciones sin los inconvenientes de tener que velar por su propia cartera. Con un precio relativamente reducido, se puede obtener un elevado nivel de diversificación y de comodidad, dejando que sea un profesional el que elija y vigile las acciones en su nombre. En su versión más brillante, es decir, en las carteras indexadas, los fondos de inversión no requieren prácticamente ningún tipo de supervisión o mantenimiento. Los fondos referenciados a un índice son una especie de inversión que tiene muy pocas probabilidades de provocar cualquier tipo de sufrimiento o sorpresa, incluso aunque nos olvidásemos de ellos durante 20 años. Son el sueño del inversor defensivo hecho realidad. Si desea información más detallada, lea el capítulo 9, Allanar el camino. En la evolución cotidiana de los mercados financieros, que dan tirones, sufren crisis, suben y bajan de un día a otro, el inversor defensivo puede asumir el control del caos. La renuncia a mostrarse activo, la renuncia a cualquier supuesta capacidad de predecir el futuro, pueden llegar a ser su arma más eficaz. Al poner todas las decisiones de inversión en piloto automático, se elimina cualquier autoengaño que pudiese hacerle creer que sabe cuál va a ser la evolución que sigan las acciones, y se elimina la capacidad que tiene el mercado de enojar a las personas por desquiciada que sea su recuperación. Como indica Graham, la técnica del promedio de coste monetario le permite destinar una cantidad fija de dinero a la inversión en intervalos periódicos. Todas las semanas, meses o trimestres se compran las acciones, con independencia de que los mercados hayan subido, bajado o se hayan mostrado estables. Cualquier fondo de inversión o firma de intermediación puede transferir de forma automática y segura el dinero electrónicamente en su nombre, por lo que nunca tendrá que molestarse en firmar un cheque ni tendrá que sentir la punzada consciente del pago. En esencia, ojos que no ven, corazón que no siente. La forma más adecuada de poner en práctica la técnica del promedio de coste monetario consiste en crear una cartera de fondos referenciados a índices, que posean todas las acciones u obligaciones que merezca la pena tener. De esta manera, no solo se renuncia al juego de adivinación de la evolución que va a seguir el mercado, sino también a la tarea de tratar de identificar qué sectores del mercado, y qué acciones u obligaciones dentro de esos sectores, van a conseguir los mejores resultados. Supongamos que puede apartar $500 al mes. Contratando 3 tipos de fondos referenciados a diferentes índices y aplicando la técnica del promedio de coste monetario, destinando $300 a un fondo que tenga la totalidad del mercado de acciones estadounidenses, $100 a otro fondo que tenga acciones extranjeras y $100 a un fondo que tenga obligaciones de Estados Unidos. Se garantiza que será propietario de prácticamente todas las inversiones del planeta que merezca la pena tener. 7 todos los meses, como un reloj, compra más. Si el mercado ha caído, el importe predeterminado le permite comprar más acciones que el mes anterior. Si el mercado ha subido, el dinero predeterminado le permitirá comprar menos acciones. Al colocar su cartera en piloto automático permanente de esta manera, consigue evitar el riesgo de destinar más dinero al mercado justo en el momento en el que parece más atractivo, y en realidad es más peligroso, o negarse a seguir invirtiendo después de una crisis de mercado que haya hecho que las inversiones sean realmente económicas, aunque aparentemente sean más arriesgadas. Según Ibbotson Associates, la importante firma de investigación financiera, si hubiese invertido $12.000 en un índice referenciado al Standard & Poor's 500 a principios de 1929, 10 años después solo le quedarían $7.223. No obstante,
si hubiese comenzado con unos escasos $100 y simplemente hubiese ido invirtiendo otros $100 todos los meses. Para agosto de 1939 su dinero habría alcanzado los $15.571. Ese es el poder de las compras disciplinadas, incluso en medio de la Gran Depresión y con el peor periodo bajista de mercado de toda la historia. 8. La figura 5.1 ilustra la magia del método del promedio de coste monetario en un periodo bajista de mercado más reciente. Lo mejor de todo, es que después de haber creado una cartera en piloto automático permanente con fondos de índices en su núcleo, podrá responder a todas las preguntas sobre el mercado con la respuesta más contundente que un inversor defensivo puede ofrecer. Ni lo sé, ni me importa. Si alguien pregunta si las obligaciones van a conseguir mejores resultados que las acciones, limítese a responder, ni lo sé, ni me importa. Después de todo, está comprando automáticamente las dos. ¿Tendrán mejores resultados las acciones de las empresas de asistencia sanitaria que las acciones de las empresas de alta tecnología? Ni lo sé, ni me importa. ¿Es usted propietario permanente de ambas? ¿Cuál será el próximo Microsoft? Ni lo sé, ni me importa, siempre y cuando sea lo suficientemente grande para pertenecer a la cartera, su fondo de índices lo tendrá, y usted aprovechará los frutos. ¿Tendrán mejores resultados las acciones extranjeras que las acciones de Estados Unidos? Ni lo sé, ni me importa si lo tienen, aprovechará el beneficio, si no lo tienen, podrá comprar más a precios más bajos. Figura 5.1. Un grano no hace granero. Desde finales de 1999 hasta finales de 2002, la media del S&P 500 estuvo en caída libre. No obstante, si hubiese operado una cuenta de fondo de inversión con una inversión mínima de $3.000 y hubiese añadido $100 todos los meses, su desembolso total, por importe de $6.600, habría perdido el 30,2%, sustancialmente menos que el desplome del 41,3% sufrido por el mercado. Aún mejor, su compra ininterrumpida a precios más bajos le habría ofrecido la base para disfrutar de una explosiva recuperación cuando el mercado rebotase. Fuente, de Vanguard Group. Al permitirle decir ni lo sé, ni me importa, la cartera en piloto automático permanente le libera de la sensación de que tiene que predecir lo que están a punto de hacer los mercados financieros, y de la ilusión de que todo el mundo puede hacerlo. Ser consciente de lo poco que se puede hacer respecto al futuro, en combinación con la aceptación de la ignorancia, será el arma más poderosa que tenga a su alcance el inversor defensivo.